Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa y otra vez estoy aquí. Hay muchísimas cosas importantes que quiero compartir con usted. ¿De qué se trata en esta ocasión? Pues de una reflexión a la que he titulado Carne vegetal de gluten, un veneno para el cuerpo. Y usted se podría decir, ¿cómo que la carne vegetal hecha a partir de gluten es un veneno para el cuerpo? Si está riquísima y todos siempre la hemos comido desde que nos hemos convertido en vegetarianos o veganos. Ah, amigo que me escucha, yo también pensaba lo mismo. Yo también pensaba que era algo muy bueno, hasta que Dios me dio la luz suficiente para comprender qué cosa era lo que yo estaba comiendo. Fíjense en esa foto de presentación que he puesto del título de esta reflexión. Qué apetecible se ve ese gluten que en este caso es servido con un poquito de brócoli y otros vegetales. Es riquísimo la carne vegetal hecha de gluten, pero tiene serios inconvenientes. Yo le invito a que usted me acompañe unos momentos para que descubra lo que en su día Dios tuvo a bien enseñarme a mí. Fíjense que como vamos a hablar de gluten, lo más importante o lo primero es definir qué cosa es el gluten. En mi libro, De vuelta al Edén, una guía de comida sana, yo expuse una definición que quiero compartir con usted en estos momentos. El gluten forma parte de un conjunto de proteínas contenidas exclusivamente en la harina de los llamados cereales de secano. La agricultura de secano es aquella en la que el hombre no contribuye con agua, sino que solamente utiliza la proveniente de la lluvia. El gluten, forma parte de las proteínas, por ejemplo, del trigo, del centeno, de la cebada y en menor proporción de la avena. Pero digo en menor proporción de la avena porque en realidad la avena no tiene gluten. Lo que pasa que la avena es procesada en las mismas plantas y almacenada en los mismos silos en los que se guarda el trigo que sí tiene gluten y por contaminación entonces se dice que la avena tiene gluten cuando en realidad no tiene. Las variedades e híbridos del trigo, tales como la espelta, que es un cereal adaptado a los climas duros, húmedos y fríos, como es el caso del norte de España, la escanda, que en la antigüedad fue la especie de trigo más importante para la humanidad, pero que hoy está prácticamente extinguida, el camut, que a mí me encanta y es considerado un antiguo pariente de los trigos duros modernos, o incluso el triticale, que es un cereal híbrido resultante del cruce del trigo y del centeno, también contienen gluten. El gluten representa aproximadamente el 80% de las proteínas del trigo. Es el responsable de la elasticidad que tiene la masa de la harina, lo cual permite justamente con la fermentación que, por ejemplo, el pan obtenga su volumen y su consistencia elástica y esponjosa, característico de las masas y panes horneados en la sociedad moderna. El gluten no es una proteína indispensable para el ser humano, por lo que puede ser sustituida por otro tipo de proteínas sin que el cambio resulte perjudicial para el organismo. Eso es el gluten. Y cuando al escribir este libro yo investigué y pude entender qué cosa era el gluten, caí en un nivel de conflicto pero bien profundo y le voy a explicar por qué. Esta cita me está diciendo que el gluten en realidad es la proteína que tienen algunos cereales o muchísimos cereales, sobre todo los de la agricultura de secano, como es el caso del trigo. Y resulta que el trigo junto con el arroz y el maíz son de los cereales más cultivados y consumidos en el mundo. Además, el trigo de donde se hace el pan, ese pan nuestro de cada día, del que se nos enseñó a orar en la Biblia, en el pan, la oración modelo del Padre Nuestro en Lucas 11:3, el trigo con el que se hace el pan tiene gluten, porque el gluten es su proteína. Y además, ese trigo es muy consumido o grandemente consumido por la civilización occidental, pero desde la antigüedad. Yo me pregunto,
Si el gluten es la proteína natural de todos estos cereales, como es el caso del trigo, donde se hace el pan, que es tan consumido desde los tiempos de la antigüedad, ¿cómo es posible que haya tantas personas con intolerancia al gluten? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Cómo es que Dios nos dio el pan nuestro de cada día que se hacía con trigo en aquellos tiempos bíblicos? Y resulta que ahora hay tantas personas que son intolerantes a él. ¿Sabe usted, amigo que me escucha? El número de personas con intolerancia al gluten está creciendo en forma exponencial. Cada vez existen más niños, más jóvenes, más adultos y ancianos que no pueden comerse un pedazo de pan elaborado a partir de la harina de trigo, y casi todos los panes se elaboran con trigo, debido a las reacciones que el gluten contenido en él causan en su organismo. Hay una cosa que debo aclarar. Cuando se habla de intolerancia al gluten, que insisto, hay muchísimas personas que tienen esta intolerancia. Y de hecho la enfermedad celíaca, que es un padecimiento de tipo autoinmune que se presenta en personas genéticamente susceptibles, es una de sus manifestaciones. Debemos entender en realidad que se está hablando del gluten proveniente del trigo, no de otros cereales. Porque como vimos en esa diapositiva, el gluten forma parte del trigo, pero también de todos estos cereales que provienen de la llamada agricultura de secano. Hoy en día en realidad existen factores que impulsan la aparición de la enfermedad celíaca, que insisto, hay cada vez más personas con esta enfermedad celíaca que se manifiesta también a través de una intolerancia al gluten. Como es o sea, hay factores que han contribuido a eso, como es el caso de la administración precoz de leche de vaca o de cereales a los bebés en una etapa en la que lo único que deberían estar consumiendo es la leche de sus madres, o sea, leche materna. Recordemos que la reflexión de hoy se llama carne vegetal de gluten, un veneno para el cuerpo. Y estamos diciendo que pese a que el Señor en su palabra, incluso en la Biblia, menciona tanto el trigo, que tiene entre sus proteínas principales al gluten, y además se hacía en aquellos tiempos y ahora también el pan con harina de trigo que tiene gluten, pues resulta que en la actualidad hay muchísimas personas que tienen intolerancia a él. ¿Es que se equivocó Dios? Esto me puso en conflicto. Pero Dios nunca se equivoca. Y Dios todo lo que nos ha dado no solo es bueno, sino bueno en gran manera. El problema no ha sido Dios al darnos este riquísimo cereal. El problema que ha llenado al mundo moderno de personas con intolerancia al gluten o con la enfermedad celíaca es debido, por ejemplo, a la mala masticación, a los cambios drásticos en la forma de hacer el pan a día de hoy, a los cambios en la elaboración de la harina, a las cantidades anormales de gluten que se ponen en el pan, al refinamiento al que es sometido un trigo que en principio es completo, debido también a que la mayor parte del trigo que se consume hoy en día es un trigo transgénico. Todo eso ha traído consigo que ese gluten que forma parte de las proteínas contenidas en los cereales de secano se haya convertido en uno de los principales asesinos de la humanidad. Esa es la razón. No es el gluten, es la manera en la que los hombres han manejado la naturaleza y lo que Dios nos ha dado. Pero insisto, en estos momentos nuestra reflexión se titula Carne vegetal de gluten, un veneno para el cuerpo. Consideré que era importante, antes de adentrarnos en la reflexión que nos ocupa, pues dar esta panorámica general con respecto al gluten, a lo que es, dónde está contenido y a la intolerancia que tiene gran parte de la humanidad en estos momentos, pues a ese importante cereal. Y les mencioné que en los cereales de secano, incluyendo el trigo, sí que está incluido el gluten como proteína. Y eso hace que las personas que son intolerantes al gluten pues no puedan comer
trigo o estos otros cereales que le mencioné, como centeno, como cebada, incluso como avena, porque aunque no tiene gluten, recordemos que se contamina por los silos en la que se almacena, que es donde han estado almacenado previamente pues el trigo. Pero la buena noticia para las personas celíacas es que existen alternativas o existen otros cereales, aquí en concreto les quiero presentar 7, que son cereales que no contienen gluten, que no hacen el mismo daño que les puede hacer el gluten contenido en el trigo, que insisto, el problema no es el gluten ni el trigo, sino que está manipulado genéticamente y la manera anormal en la que se elaboran los alimentos a partir de ellos. Eso es lo que en realidad ha hecho daño. Pero si usted es celíaco y ya sabe que no puede comer trigo ni ninguno de los otros cereales que mencionamos, la buena noticia es que sí puede comer de todo esto que le voy a mencionar. Por ejemplo, quinoa, que se considera un pseudo cereal, porque se puede consumir lo mismo como cereal que como pseudo, quiere decir nuevo, o sea, una manera no tradicional de considerar el cereal. Se puede consumir lo mismo como cereal que como si fuese una semilla, se puede consumir de las dos maneras. El mijo, el arroz integral, el amaranto, el maíz, el trigo sarraceno, el tef, todos estos son variedades de cereales que no tienen entre sus proteínas el dañino gluten, y digo dañino no porque sea dañino en sí, sino porque hace mucho o causa mucho perjuicio en estos momentos, pues al no tenerlo incorporado entre sus proteínas, pues las personas celíacas pueden hacer las preparaciones que tradicionalmente se hacían con trigo comercial que está tan manipulado genéticamente, pues con este tipo de cereales. Por ejemplo, un pan con trigo sarraceno queda riquísimo. Usted puede hacer un pan con amaranto, incluso le puede poner pasitas, o sea, se pueden hacer muchísimas preparaciones con este tipo de cereales. Así que, amigo o amiga, si es celíaco, pues aquí hay esperanza para usted. Pero volvemos a nuestro tema de hoy, pese a que he tenido que hacer esta introducción con estos datos generales para hablar del gluten porque creo que era bien importante. Recordemos otra vez que nuestra reflexión en estos momentos se titula Carne vegetal de gluten, un veneno para el cuerpo, y que nos podemos sorprender ante esta afirmación, nos puede parecer incluso atrevida o insolente, porque lo cierto es que muchísimas personas comen gluten o carne vegetal hecha de gluten debido a que se han pasado al vegetarianismo o al veganismo, y es una carne pues vegetal muy socorrida para poder suplir las necesidades proteicas que puede tener un organismo que ya no es omnívoro. Permítame que le aclare algo. Vamos a hablar ahora de carne vegetal. No es lo mismo el gluten que el seitán. Y en estos momentos cabe que haga la aclaración porque es algo que me preguntan con regularidad. Gluten no es lo mismo que el seitán. Permítanme que le explique qué cosa es el seitán. El seitán es un preparado alimenticio a base de gluten de trigo. O sea, el gluten es la proteína del trigo como tal, pero el seitán es la preparación que se hace a partir de este gluten del trigo. La forma tradicional de elaborar el seitán consiste en lavar una masa de harina de trigo con agua para separar el gluten del almidón, aunque actualmente se separa industrialmente y se puede comprar el gluten en polvo. Después se hierve en un caldo con salsa de soya, alga kombu y jengibre. Esa es la receta original del seitán, que es una preparación o una carne vegetal que se hace a partir del gluten. Según el Oxford Diccionario, o sea, el diccionario Oxford, el origen de la palabra seitán estaría en la expresión japonesa, y perdónenme si me equivoco al leerla porque yo no soy de Japón y es una palabra bien complicada. Fíjese que esta expresión japonesa se escribe Shokubutsusei Tanpaku, así se dice. Me queda mucho por aprender japonés. Y eso significa en idioma japonés proteína vegetal. Eso es la traducción literal de seitán.
Y es una receta moderna propia de la cocina macrobiótica basada en elaboraciones de gluten tradicionales tanto de China como de Japón. Se le suele dominar más que proteína vegetal, se le llama a este seitán carne vegetal, pues su aspecto es muy similar a la carne de vaca, a la carne de cordero, una vez cocido. Y es realmente la textura, el color es muy similar a la carne de origen animal. Este gluten, este seitán que tiene como materia prima fundamental el gluten, se puede preparar de muchos modos. Frito, rebozado, estofado, empanado o como base de albóndigas. Y es una fuente de proteínas en realidad de baja calidad, aunque tenemos la idea de que nos aportan mucho, porque tiene deficiencias en aminoácidos. Recordemos que en el tema que recompartí recientemente, que se llama Si la carne es tan mala, ¿por qué Dios permitió comerla? Les expliqué que una de las carnes vegetales que suelen empezar a consumir las personas veganas o vegetarianas para sustituir las carnes animales es precisamente el gluten o el seitán, pero que estas proteínas no son completas porque para que las proteínas vegetales sean completas se tiene que llevar a cabo un proceso que se llama suplementación, en el que se mezclan, por ejemplo, cereales, había que mezclar algún cereal con, si en este caso el arroz, usted puede mezclarlo con una legumbre como la lenteja y entonces sí que obtiene las proteínas completas. Pero el gluten en realidad es solo un cereal, es una proteína del trigo, está aislada y no es una fuente de alta calidad de proteínas. Tendría que complementarlo con otros productos de la tierra. Pero ya hemos dicho que el gluten, y así se llama nuestra reflexión, la carne vegetal de gluten es un veneno para el cuerpo, por lo tanto, el seitán también es un veneno para el cuerpo. Antes de explicarle por qué hago esta afirmación, miren esta diapositiva. Qué apetecibles se ven estos platos. Fíjense que las dos primeras que usted tiene en la parte superior izquierda es como tal el gluten, o sea, uno coge esa harina de trigo, la remoja en agua, después de unas horas la empieza a lavar en el grifo con agua clara hasta que empieza a salir el almidón y solamente se queda la proteína concentrada. Eso se hierve y se queda esa masa con textura similar a la de la carne de origen animal. Pero cuando eso se prepara añadiéndole, por ejemplo, salsa de soya, alga y los demás elementos que le comenté, pues se convierte en seitán. Fíjense las fotos del seitán que les he presentado. Seitán relleno, seitán estofado, seitán a la plancha, seitán como sándwich, seitán al estilo jamaiquino. Yo he probado y he comido muchas veces esta carne de gluten cuando yo dejé de ser omnívoro y me convertí en vegana, primero en vegetariana y después en vegana. Pero cuando yo supe en realidad lo que era y lo que le hacía al cuerpo, pues automáticamente, pese a que me costó tomar la decisión porque me gustaba mucho, pues decidí dejar de comerlo. Es bien rico, yo sé que es bien sabroso, pero la verdad es que no vale la pena comer nada que dañe nuestro organismo. Y esa afirmación de que la carne vegetal de gluten es un veneno para el cuerpo, yo la hago basado en esta información que quiero compartir con ustedes. Y esta información también está expuesta en un libro que escribí hace cuestión de 2 años que se llama De vuelta al Edén, una guía de comida sana y en el cual hay 240 de recetas de comida vegana. Ahí yo expliqué la razón por la cual yo hago esta afirmación después de haber investigado al respecto. Y digo como sigue. Con independencia de lo que es el gluten actualmente y suponiendo que el gluten que se encuentra en los cereales tuviera en la actualidad las mismas características que el gluten o del gluten que el mismo Dios creó, el consumirlo tal y como se acostumbra en el mundo vegetariano y vegano como un sustituto de las carnes en forma de carne vegetal no es una buena idea. ¿Por qué no es una buena idea? Le invito a que reflexionemos juntos. Como ya se mencionó, el gluten forma parte de las proteínas incluidas en algunos cereales
y el creador puso en cada cereal la cantidad de gluten que dicho cereal requería para hacer de él un alimento de alto valor nutritivo. La carne vegetal, como el seitán, que se elabora utilizando el gluten, aísla este elemento de los cereales, lo concentra y a partir de esa concentración se elaboran las diferentes preparaciones a base de gluten. O sea, lo que se hace, cuando se elabora carne de gluten es lavar el trigo, aislar toda la proteína y concentrarla y comérmela junta, de manera aislada. Continúo leyendo. El resultado final es un producto con altas concentraciones de proteínas de origen vegetal y las proteínas, al igual que todos los nutrientes, aunque sean de la mejor calidad, hay que tomarlas con moderación si se desea evitar trastornos estomacales y, por ende, en toda la maquinaria humana. O sea, es cierto que por una parte la proteína que me aporta no es una proteína completa, no es de máxima calidad porque no está complementada. Pero por otra parte, esa que me estoy comiendo, esos aminoácidos esenciales que me estoy comiendo, están tan concentrados y en cantidades tan grandes que terminan descompensando mi sistema. Comer un filete de gluten implica comer un alimento que el estómago no podrá digerir fácilmente y esa ingesta, más tarde o más temprano, tendrá repercusiones negativas en la salud de quien lo ingiere. Al igual que pasa con el azúcar, nunca fue el plan de Dios que el gluten fuera aislado de los cereales para elaborar alimentos a partir de él. Esa práctica constituye una lamentable equivocación. Amigo o amiga que me escucha, si usted acostumbra, porque se ha pasado al mundo del vegetarianismo o del veganismo, a comer gluten en sus comidas como un sustituto de la carne animal, yo sinceramente desde aquí les recomiendo que no lo siga haciendo. Nuestro cuerpo es muy resistente para aguantar los abusos que se le infringen, pero cuando menos los esperamos, pues ahí se manifiesta la dolencia típica del abuso en resultado de, en forma de enfermedad. No hace falta comer esta proteína aislada que viene de los cereales de secano de esta manera en un plato que tenga seitán. No hace falta comer eso para sustituir la carne. Hay carnes vegetales que se pueden hacer y que resultan mucho más benévolas, además de sabrosas para nuestro cuerpo, y que no tienen los inconvenientes que aportan el gluten y como resultado también el seitán, porque se trata, insisto, de la proteína que Dios ha puesto en esos cereales de secano. Yo sencillamente la aíslo, queda una masa que es como un chicle, parece queso en realidad. En contacto con el fuego adquiere la textura que parece una carne animal, pero en realidad me estoy comiendo una cantidad de proteínas concentradas, además de incompletas, porque no tiene todos los aminoácidos esenciales que nosotros requerimos, y eso va a terminar por bloquear mi sistema. Les decía que hay muchas preparaciones riquísimas que se pueden hacer de carnes vegetales. En mi libro De vuelta al Edén, una guía de comida sana, hay disponibles muchísimas de estas recetas. De ahí saqué, por ejemplo, algunas de ellas. Sol de lenteja, que es como una especie de hamburguesa o de torta de lenteja exquisita que queda. Boliche de avena, que parece de carne, pero es de avena. Albóndigas de carne. Mortadela, entre comillas, de almendro, del fruto seco que usted le apetezca. Albóndigas de plátano, no es un plátano fruta, sino el plátano vianda. Filete de tofu marinado, ese es mi preferido, es una exquisitez de filete, tiene sabor a pescado, tiene sabor a mar, porque se adereza con salsa de soya. Albóndigas de soya, que por cierto aprovecho para decir que siempre a la soya se está tratando de desvirtuar cuando en realidad es un grano completo, aporta todos los aminoácidos que el cuerpo necesita y proteínas limpias y completas y de alto valor nutricional para nuestro cuerpo. El problema no es la soya, sino la manipulación genética que se ha hecho con ella. Si usted logra conseguir una soya orgánica, puede comerla confiadamente porque fue una legumbre que Dios creó para satisfacer nuestras necesidades proteicas.
También en ese libro usted puede encontrar cómo hacer riquísimas croquetas de zanahoria. La puede hacer también de otro vegetal. O un falafel, que son albóndigas de garbanzo. Son ricas estas recetas. O croquetas de cualquier tipo de fruto seco. Puede hacer para sustituir las carnes animales y también el gluten y el seitán, hamburguesas crudas con semillas de girasol. Puede ser hamburguesas de espinacas, de arroz o de soya. Hamburguesas de remolacha, de tofu. Puede hacer hamburguesas de boniato, filetes de soya encebollado. Solo le pongo algunos ejemplos de carnes vegetales caseras, libres de elementos indeseables que usted puede utilizar o preparar para satisfacer sus necesidades nutricionales y además su paladar. Son recetas deliciosas que le van a encantar y se va a poder usted deleitar con cosas que de verdad son buenas. Yo termino esta reflexión recordándonos lo que el Señor nos ha dicho en su libro Hechos 27:34. Os ruego que comáis por vuestra salud. Cada vez que vayamos a comer, tenemos que pensar en primer lugar que estamos comiendo para satisfacer la demanda nutricional de mis células. Nuestros cuerpos están formados por 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos, sistemas de órganos y todos ellos conforman el cuerpo humano. Dentro de cada célula, en su núcleo, en su centro, vive el ADN, que es nuestra identidad genética. Nosotros debemos comer de manera tal que esa célula y el ADN que vive dentro de ellos pueda satisfacer sus necesidades nutricionales para que nuestros cuerpos puedan estar sanos y funcionar perfectamente. Y la única manera de poder suplir estas necesidades es sencillamente recurriendo a los alimentos que Dios nos ha dado en su estado natural. El Señor nos dio el trigo para comer, no el gluten. El Señor nos dio el centeno, no el seitán. El Señor nos dio alimentos de la tierra completos, no elementos aislados, porque crean muchos problemas en nuestro cuerpo. Hasta aquí, amigos, nuestra reflexión de hoy. Yo espero y deseo que le haya sido usted de utilidad y que usted me acompañe en la próxima reflexión, en el próximo video. Hasta entonces, le deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta la próxima, si Dios lo permite.